Como saben, el campo lleva años arrastrando un problema muy claro: falta mano de obra. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Faltan trabajadores en muchas campañas y en muchas explotaciones, y esto está condicionando la producción, entre otras muchas cosas. En este contexto, hoy vamos a analizar dos cuestiones que están ahora mismo sobre la mesa. Por un lado, la medida extraordinaria del Gobierno para regularizar la situación de personas inmigrantes que ya están en España. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista del sector agrario. Y por otro lado, también vamos a abordar la propuesta de la nueva subida del salario mínimo interprofesional en un momento en el que el campo no solo tiene problemas para encontrar, como les digo, trabajadores, sino que también soporta un fuerte aumento de los costes de producción: energía, fertilizantes, fitosanitarios, agua y costes laborales. Hoy queremos poner el foco en estas piezas y en ver también cómo encajan estas decisiones en la realidad del campo, qué soluciones aportan y qué se reivindica desde el sector: seguridad jurídica para contratar, flexibilidad, costes asumibles y medidas que permitan seguir produciendo. Para ello tenemos pues dos amigos que están aquí con nosotros en este podcast de Asaja, que son Juan José Álvarez Alcalde, que es secretario de organización de Asaja, pero también es nuestro experto en materia laboral. Juanjo, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Te estrenas? Me estreno aquí en el podcast. Le he presentado como amigo y es secretario de organización, pero amigo también. Y al otro lado le tenemos online, con la que está cayendo cuando estamos grabando este podcast, que es Pere Roqué, presidente de Asaja Cataluña. Buenos días, Pere. Hola, buenos días, Ana, y buenos días, Juanjo. Y bienvenido. Nuestros espectadores lo verán más tarde, pero en el día de hoy que lo estamos grabando está cayendo, estamos bajo Leonardo. Yo pienso que estamos bajo el diluvio universal. La arca de Noé se va a quedar pequeña para poder recoger a todos los animales y todos los campos que tenemos inundados en este momento, no solo aquí en Cataluña, sino a nivel de toda España. Uh-huh. Bueno, queríamos saber que lo hubieras grabado bajo el campo, pero es imposible. Pues nada, nos metemos a cubierto. Vamos a empezar a hablar por la realidad de la mano de obra en el sector agrario. Desde vuestra experiencia, desde vuestra perspectiva, ¿cómo describiríais, cualquiera de los dos, la situación que en materia de trabajadores vive hoy el campo? Bueno, la situación que vive el campo es una situación que viene arrastrándose ya de hace años. O sea, es cierto que hay una escasez de mano de obra para recoger, bueno, pues nuestras producciones en las explotaciones desde hace tiempo. Es un mal que venimos arrastrando desde antes de la pandemia, que en la pandemia se agudizó porque por la falta de movimientos, pues hubo que hacer una serie de medidas de compatibilidad de subsidios, etcétera, etcétera, y que a día de hoy y de futuro va a ser un problema grande para el sector, esta falta de mano de obra que estamos viendo cada vez más en las campañas y en la temporalidad que tiene este sector y estacionalidad. Es un sector que depende mucho de las campañas temporales y hay que trabajar en ese sentido. Y luego venimos arrastrando también unos males que han venido para el sector, como fue la reforma laboral última, que al final la hemos arreglado como hemos podido el año pasado, que luego lo comentaremos, pero que hay una serie de cosas que también han influido. Y, por supuesto, uno de los factores que también estamos viendo es el envejecimiento, falta de relevo generacional en el campo, que, igual que en España, es un mal que tiene Europa. No solo lo tenemos en España, sino hablando con otros colegas de otros países, de Francia, de Italia, de Portugal, de Alemania, etcétera, pues nos hablan que también tienen esa falta de mano de obra y ese mismo problema. ¿Y dónde puede estar el origen de este problema? Bueno, el origen, hay varias cosas, ¿no? Es un sector que no es atractivo por la situación que tenemos, es un sector duro. Los sindicatos dicen que no es un sector que lleva acorde los salarios. Eso no es cierto. Nosotros negociamos, estamos dentro del diálogo social y junto con los sindicatos negociamos esos salarios, que además los salarios ahora no se pueden negociar porque ya no vienen impuestos. Lo último, como has comentado en la entrada de este podcast, es el nuevo salario mínimo profesional, que es una subida más, que se incrementa los costes que tenemos de producción y se incrementan los costes laborales. Que no es solo subida del salario, sino subida también de la seguridad social que pagamos por los trabajadores. Es decir, la nómina no van a ser 1.200 euros, no, se va a poner en 1.980 euros
por trabajador. Esa es la realidad del campo. Entonces, que luego los sindicatos no digan que es que esto no viene acorde con la subida. Esto luego lo vamos a desgranar, porque es verdad que la gente se queda con el salario que percibe, el neto que percibe el trabajador. Sí. Pero detrás de ese neto, el trabajador en muchas ocasiones desconocemos lo que nos quita el Estado a nosotros de nuestra propia nómina y el gasto que tiene que soportar el empleador. Esto lo vamos a ver ahora. Pero sí que me gustaría, Pere, porque vosotros allí en Cataluña sufrís un problema considerable de mano de obra. Sí, precisamente aquí en Lleida tenemos una campaña que es la de la recogida de la fruta dulce, donde más de 25.000 personas tienen puestos de trabajo, pero que estos últimos años hemos visto como que desde que está de ministra de Trabajo Yolanda Díaz, lo de trabajar parece que haya quedado obsoleto. Y se prefiere más estar con ayudas que no estar trabajando. Tal como comentaba Juanjo, nosotros en las explotaciones, el coste real que tenemos por persona que tenemos trabajando es de más de 1.900 euros. Y por tanto, 1.900 euros, si después el producto que nosotros tenemos que comercializar se nos paga a precio de costes como estos últimos años, evidentemente no salen las cuentas para poder contratar. Y de estas 25.000 personas que os comentaba que tenemos en la campaña de fruta aquí en Lleida, pensar que el 93-94% son personas de terceros países, que muchas de estas personas hace años que comparten la vida y el trabajo con nosotros, que no hay un problema social, por mucho que la ministra de Trabajo siempre esté incidiendo de que el campo es quien más maltrata a los trabajadores. Esto es falso. Y yo le invitaría a que un día se sacase, pusiese las bambas para poder andar por los campos y viese la relación personal que hay entre los trabajadores y los que somos empresarios del campo. Al final, la reflexión es decir, ¿qué apostamos? ¿Por un país subvencionado o por un país organizado y que detrás haya una influencia del trabajo, como ha sido siempre, como ha sido España? Que aparte el sector del campo lo que garantiza son puestos de trabajo durante casi 11 meses al año, no solo la campaña que en Lleida, tenemos la campaña de Huelva de fresa, que es la más grande de toda España, alrededor de 80.000 personas, tenemos las campañas de cítricos en el Mediterráneo, tenemos la campaña de aceituna a nivel general, pero aquí en Madrid, donde estáis vosotros, también se recoge aceituna y hemos hecho con el presidente de Asaja Madrid, con Paco, experiencias de trabajadores que hemos tenido aquí en Lleida que después han venido a Madrid a recoger aceituna. Por tanto, España tiene la gran suerte de que es el primer país a nivel mundial que puede garantizar trabajo durante los 12 meses del año a aquel que quiera venir a trabajar. Pero para decir que aquel que quiera venir a trabajar tiene que haber una composición desde el gobierno y en este caso del Ministerio de Trabajo que apueste por la palabra por la cual es ministra Yolanda Díaz, no que sea un ministerio de subvenciones. Esto que dice Pere, comparto completamente lo que ha manifestado, pero es que es cierto que se prima más la política subsidiada que la política de trabajo. Esa es la realidad que tenemos en este país. Con las cifras de paro que tenemos, pues es paradójico que no haya trabajadores accesibles a ningún sector, porque de lo mismo que sufre también el sector agrario, sufren otros sectores. ¿Cuál ha sido la solución en los últimos años? Pero lo ha dicho. Allí más del 90% en Cataluña son trabajadores extranjeros, trabajadores inmigrantes. Muchos están en nuestro país y otros también los hemos contratado en origen. Esa ha sido la realidad que hemos vivido en nuestras campañas en estos años anteriores. ¿Ha sido una solución para el sector? Efectivamente, porque sin estos trabajadores extranjeros no podríamos haber tenido sacar adelante estas producciones. Por lo tanto, hay que hacer un repaso desde el Ministerio a la política de subsidios. El subsidio tiene que ir dirigido al que lo necesita de verdad, al que quiere trabajo y no lo encuentra. A esa persona sí, pero al que se queda en casa recibiendo el subsidio y ayudas, pues a esos habría que quitar. Es una vergüenza lo que pasó durante la pandemia. Durante la pandemia había gente para trabajar, teníamos trabajo, como dice Pérez, tenemos durante todo el año trabajo para dar y repartir en el campo. En la pandemia la solución que tuvimos que pactar, tanto con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz, como con el ministro de Agricultura, es que fueran compatibles los subsidios para que la gente pudiera venir a trabajar al campo. Es decir, que el empresario le pagara su sueldo y además cobrara el subsidio. Eso no pasa en ningún país. En un país de la Unión Europea, el que no va a trabajar y tiene un subsidio, se le quita el subsidio.
Esto solo pasa en España. Entonces, claro, aquí hay un peligro con las políticas de subsidios y con las políticas de inmigración y de extranjería, que son efecto llamadas. Y por eso, en estos días, con la nueva regulación que quiere el gobierno, lo que hemos dicho, oiga, que sí, nos parece bien que sea de forma ordenada, porque al final va a ser un efecto llamada. Pero y yo hemos vivido la semana pasada ahí en Lleida una anécdota que nos contaban de inmigrantes que están yendo ahora a médicos para que les hagan permisos con fecha anterior a esta regularización, comprando permisos, les comprarían permisos para poder acceder al trabajo. Entonces ya entra aquí la picaresca, de forma desordenada. Bueno, pues como no lo hagan bien va a haber un efecto llamada y ya se está viendo que los consulados y las embajadas están a reventar de gente en estos días para conseguir esos papeles que necesitan para poder. Os iba a decir, puede parecer una obviedad, pero es posible que gente que nos está viendo no haya hecho esta reflexión. Que el problema del trabajo en el campo es serio porque el campo tiene sus tiempos. Quiero decirte, tú no puedes decirle a las manzanas, no, espérate al mes que viene, Claro, que vienen ya los trabajadores. eso es. Entonces, es un problema real. Y luego me gustaría, Pere, también que explicaras, porque has dicho que en España hay 11 meses de trabajo para los trabajadores, porque empiezan por el norte y van caminando hacia el sur, laboralmente hablando. Sí, o sea, España tiene esa gran ventaja. Y es lo que Juanjo, que es quien está hablando directamente con el Ministerio de Trabajo, lo ha explicado muy bien. O sea, al final, los agricultores y ganaderos de España podemos garantizar 11 meses de trabajo. ¿Qué significa 11 meses de trabajo? Que una persona puede estar viviendo y trabajando del campo. En diferentes zonas de España, evidentemente, o sea, también es cierto de que las primeras personas que vinieron a trabajar en los campos y que muchas de ellas ya se han quedado a vivir en las ciudades, por ejemplo, personas que vinieron en la primera ola de inmigración hace 25 años, muchas de ellas se han establecido en Lleida, en Huelva, en Sevilla, en Valencia. ¿Por qué? Porque aparte de empezar a trabajar en el campo, después han creado sus propias empresas, sus hijos se han formado, incluso algunos aquí en Lleida tenemos segundas generaciones de personas que han venido de terceros países a trabajar. Por tanto, es esta frase de el campo a la inmigración, no. El campo ha sido una solución para que las personas migrantes que han entrado en España sin documentación puedan acabar teniendo una documentación y puedan tener un trabajo digno. Y en esto me quiero referir, y Juanjo lo decía, con esta nueva regularización. ¿Es necesaria esta nueva regularización? Yo pienso lo que se tiene que hacer la reflexión es, ¿esta regularización para qué es? Para que estas personas que en este momento no tienen documentación y que necesitan tener documentación para poder residir y trabajar, para poder presentar esta solicitud, tiene que ir acompañado de un contrato de trabajo o tiene que ir acompañado de otra cosa. Porque si no va acompañado de un contrato de trabajo, no estamos fomentando lo que tiene que ser una ley de regularización, que es, oye, España pues es un país de entrada, sobre todo de países terceros, ya pueda ser de América Latina, como pueda ser de África y del norte de África, y que por tanto quieren venir aquí, y aquí yo pienso que es el matiz que la gente tiene que entender. O sea, estas personas están dejando sus familias para poder venir a España. ¿Por qué se quiere venir a España? Porque se vive mejor, 300 veces mejor aquí en España, con todo lo que nos achacan a los empresarios desde algún partido político que está dentro del gobierno, que en sus países de origen. Y esta es la realidad. Y hay personas que se juegan la vida y que pagan verdaderas fortunas, que es aquí donde yo pienso que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que incidir, pagan verdaderas fortunas a mafias para poder jugarse la vida con barcas y llegar hasta nuestras costas. Y esto, que muchas veces este discurso se nos coge a los agricultores de, es que vosotros sois de aquí. No, esto es la realidad que tenemos. Regularización, evidentemente, hay un problema de muchas personas que están aquí sin documentación, sí, pero no tiene que servir para que sea un caldo de cultivo de volver a tener mayoría de personas subvencionadas. Y hay un ejemplo claro que nos está pasando. Está la ley famosa de paternidad. En este momento, la ley de paternidad es universal. Y por tanto, todas aquellas personas que tienen un bebé, tanto el hombre como la mujer, tienen derecho a tener la ley de paternidad. Las personas que han venido de terceros países también tienen derecho a esta ley de paternidad.
Y en esto, desde Asaja nunca hemos dicho. Ahora, lo que no puede ser, y es lo que está pasando, es que la ley de paternidad se está mal utilizando, en el sentido de que esta ley está hecha para que tanto el hombre como la mujer compartan los trabajos de lo que es criar a un bebé recién nacido. Lo que no puede ser es que paguemos la paternidad y la persona, en este caso el hombre que está aquí, se quede aquí con la baja de paternidad y no vaya a hacer ayudar a su mujer, en este caso en los terceros países, ya pueda ser América Latina, como puede ser el norte de África o Sudáfrica, etcétera, y se queda aquí rascándose la barriga cobrando el permiso de paternidad. Esto la gente no lo entendemos. Y por tanto hemos hecho un trabajo, gracias a Juanjo, con todos los partidos políticos, para que esto sea una ayuda que sea efectiva, pero al mismo tiempo que sea efectiva sea de obligación. Que por tanto quiere decir que esa persona que ha tenido un bebé en un tercer país, el hombre tenga que ir a ayudar a su mujer al tercer país a cuidar el tío. Porque es para esto que está hecho esta ayuda. No para coger y pagar 1.400, 1.500 euros y que después el hombre se quede aquí rascándose la barriga. Esto no funciona así. Porque entonces es cuando viene la segunda parte. Cuando la gente dice, muy bien, regularización sí, pero no sea para subsidios, sino que sea para que es efectivo para el trabajo. Y antes se refería a Juanjo, no solo el sector agrario que necesita personas para trabajar. Hablas con el sector de la hostelería, el sector de la construcción, el sector de mantenimiento, el sector de servicios. Todo el mundo necesita mano de obra, pero después viene la segunda parte. Tenemos más de 2 millones de personas en el paro. O sea, esto no cuadra en un Estado si estuviese bien ordenado el sistema de trabajo y cotización de seguridad social. Tenemos más de 2 millones de personas en el paro y el sector agrario es el sector con segunda mayor presencia de otros sectores de mano de obra extranjera, de afiliados. Un 26% de los afiliados del sector en 2025 eran extranjeros y trabajaban en el campo. Y aún así, insuficiente, porque hay campañas en las cuales no llegábamos. Estamos hablando que en julio del año pasado, que fue el pico de mayor trabajadores extranjeros, 258.000 trabajadores estaban en el sector trabajando. Principalmente, ¿de qué países? De Marruecos y de Rumanía. Ahí también en el caso de Cataluña, como ha dicho Pérez, de otros terceros países, senegaleses, también argelinos, ecuatorianos. Bueno, también hay trabajadores especializados. Todas las campañas, en el caso de la ganadería, vienen esquiladores de Uruguay, que son los mejores para ello. Y en la pandemia tuvimos que llamarlos y fletar aviones para que pudieran venir, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se concentra este mayor número de trabajadores extranjeros? En Andalucía principalmente, hablamos de más de 90.000. En Murcia, 50 y tantos mil. En Aragón, 23.000 trabajadores extranjeros. Como ha dicho Pérez, de los 25.000 que hay en Cataluña que se puede dar trabajo, aproximadamente 22.000, casi 23.000 son extranjeros. Entonces, bueno, pues hay que hacer bien esta regulación que quiere el gobierno ahora. Que no la usen para fines partidistas y de votos, porque esa no es la solución, sino que efectivamente aquí hay trabajo y se puede dar trabajo. Nosotros lo que decíamos es que cortaran el arraigo de 2 años que venía en la última ley de extranjería, norma de extranjería que aprobaron el año pasado, y que ese arraigo fuera menor. Parece ser que con 6 meses y, bueno, pues una serie ahora de condicionantes más fáciles se puede regularizar. Pero eso sí, que quieran trabajar. Pero luego también pasa otra cosa, que el sector agrario es un sector trampolín para otros sectores, como hemos visto. Nosotros es verdad que tenemos menos mano de obra extranjera que la hostelería. La hostelería es el primero, que está en torno a un 29%, luego nosotros un 26% y luego la construcción en un 22,3%. Pero nuestro sector sirve muchas veces de trampolín. Y luego, como decía antes, estamos trabajando y negociando con el gobierno y con los partidos políticos situaciones que han sido muy complicadas. La reforma laboral última solo nos obligaba a hacer trabajadores contratos fijos o fijos discontinuos. Los discontinuos son contratos que se hacían para trabajadores de temporada. ¿Y qué es lo que pasaba? Que luego a la campaña siguiente no encontrábamos estos fijos discontinuos. Es que si hay un sector que tiene temporalidad y estacionalidad es el sector agrario. ¿Y por qué se le dejó fuera? Se le dejó fuera porque aquí ha habido pues una serie de intereses de otros sectores que sí consiguieron que tuvieran contratos. Había un contrato de 90 días para situaciones concretas y eso pues lo aprovecharon otros sectores y otro, por ejemplo, el Corte Inglés, ese contrato venía muy bien. Si a ese contrato de 90 días le hubieran puesto
también para las campañas agrícolas, como nosotros dijimos al ministro y a la ministra, que no quisieron, y el secretario de Estado también se negaba, y la directora general de Trabajo se negó por completo, pues no veníamos arrastrando ese problema que tenemos también de contratación. ¿Cómo lo hicimos? Y aquí Pere lo sabe y nos ayudó mucho, porque aquí la situación política que tenemos en este país, de pactos y del gobierno que tenemos, que para sacar una ley, una normativa, se las desea, pues aquí tuvimos ayuda importante de partidos. Aparte que haya que convencer a partidos, como era el caso del PP y de Vox, que sí lo veían, pues luego Junts nos ayudó muchísimo para este tema. Y entonces conseguimos introducir una reforma en el Estatuto de los Trabajadores a través de la Ley de Desperdicio Alimentario, que fue como un cajón desastre, para que en el campo hubiera un contrato de 120 días para poder atender las campañas. No es necesario, 120 días para una campaña, y que el trabajador, yo le puedo hacer un contrato, Pérez se lo puedo hacer en Cataluña de lo que sea, pero que sea concreto para esa campaña y que luego puede ir a otro sitio para ver Aragón, claro. que puede ir bajando. Entonces, claro, esa era la necesidad. Entonces ha habido pues ahí enfados en el Ministerio de Trabajo. Hubo sorpresas en algunos frentes organizativos, asociativos, empresariales, pues porque Asaja ya ha jugado una baza muy importante y ha conseguido este contrato que es muy importante. Muy importante. Tenemos una colaboradora que es catedrática de Derecho Laboral y de Trabajo en la Universidad de Comillas, de Pontificia, lo conoce Pere, trabaja con nosotros en estos temas, se llama Ana Matorras, y fue la verdad la que nos ayudó a redactar este contrato, que es importantísimo, como ha quedado demostrado. ¿Se está valorando este contrato? Yo es que de momento es que al gobierno no quiere que se conozca este contrato, porque el secretario de Estado, las últimas conversaciones que tuve yo al respecto, cuando ya lo aprobaron, me dijo que nos hayamos cargado su reforma laboral y él no estaba de acuerdo, porque había costado mucho. Y entonces, claro, una modificación que hay ahora en el Estatuto de los Trabajadores, en esa ley lo hemos modificado, pues estaban dolidos con nosotros. A mí me dijo, no sé si fue en plan amenaza o fue pues una vacilada que me dijo que no nos íbamos a cargar su reforma y que a la mínima que pudieran lo quitaban. Pero bueno, pero bueno, tendría que ir otra vez al Congreso, hay una ley, hay otra serie de cosas. Yo también le dije que si lo quitaba, pues íbamos a tener ahí un encierro al Ministerio de Trabajo. Pero también tengo una cosa, Juanjo, se nos olvida que estamos hablando del sector primario. Sí. O sea, que es lo primero. Que es que si no comemos, claro, no hablamos de lo demás. No hablamos de coches, no hablamos de vacaciones, no hablamos de nada. Y luego, a lo que estás diciendo, en estos días que la gente lo está viendo, que estamos en la calle, en movilizaciones, con problemas que tenemos de tema de Mercosur. Bueno, pues los países de Mercosur, que también utilizan mano de obra, no podemos competir con la mano de obra de esos países. Los costes que tienen ellos no son los costes que tenemos nosotros. O sea, la subida que hay ahora del mismo salario mínimo profesional, o sea, ellos con ese dinero pagan a 10 trabajadores. Entonces no podemos competir ante esas cosas y bueno, pues es otra cosa que hay que revisar también. Vamos a desgranar, que hablábamos al principio, vamos a desgranar una nómina. Una nómina de un trabajador que está él ingresando en su cuenta 1.200 euros. Sí, ¿no? 1.180 euros. ¿Qué desembolso hace la empresa? Bueno, pues ahora mismo con la subida planteada de este 3 y pico % que el gobierno lo ha sacado, lo lleva adelante, sin el pacto del diálogo social, porque la COE ha dicho que no y se ha quedado fuera, pero los sindicatos han apretado y han dicho que adelante. Pues con la nueva subida, que estamos hablando de unos 1.230, me parece, euros, que van a cobrar hasta 1.980 euros. Es decir, estamos hablando de 750 euros de gastos sociales, costes de seguridad social y de impuestos. Entonces no es una demagogia, pero sí hay que hacerle ver a los trabajadores, mire, yo le doy los 2.000 euros, tenga 2.000 euros, pero que sepa
Vaya usted que al señor Estado, le va a quitar 750. la señora ministra de Trabajo, la señora ministra de Seguridad Social, la ministra de Hacienda, le van a quitar 750. Esa es la realidad. Nosotros queremos las mejores nóminas, los mejores sueldos para nuestros trabajadores en nuestras explotaciones. Queremos lo mejor. Pero lo que hemos pedido al gobierno, oiga, que estas subidas que están haciendo vayan acorde con alguna compensación en materia de seguridad social o impositiva para los empresarios, porque estamos asfixiados. Y como esto siga así, pues no vamos a poder hacer frente. Tere, porque ¿en cuánto calculáis que se pueden haber incrementado ya pasada la pandemia, que ya fue un incremento considerable en los costes de producción? Bueno, nosotros pensar que ahora producir 1 kilo de fruta, vamos a dejar sea fruta de hueso, sea fruta de pepita, estamos hablando ya de 45 céntimos. ¿Por qué? Bueno, porque detrás de la mano de obra tenemos todo el incremento de costes en fitosanitarios, tenemos el incremento de costes en abonos, tenemos el incremento de costes en el agua y, evidentemente, todos los costes sociales que vienen sujetos con el tema de la nómina, tal como decía Juanjo ahora. Esto, que a muchas personas no lo entienden, es hacer la reflexión que acaba de hacer Juanjo. Oye, yo te quiero pagar la máxima nómina posible. Ahora, el impuesto que me impone el gobierno en tu nómina me hace imposible pagarte más de lo que me está diciendo. Porque yo incluso a veces he dicho, oye, más valdría pagar una nómina a los trabajadores de 1.600 euros y ya está. Que no ahora 1.200 euros más 700 de costes de seguridad social, IRPF, etcétera. Estamos hablando de casi 2.000 euros que nos cuesta cada trabajador. Si a eso le añades la competencia desleal que nos quiere imponer la presidenta von der Leyen y el ministro Planas, que defiende tanto el acuerdo de Mercosur, cuando en Brasil se está pagando $25 al día por un trabajador, $25 al día, estamos hablando de que aquí en España hay una media alrededor de 68 o 70 euros por día por trabajador, estamos hablando de una diferencia de costes casi de 50 euros por trabajador y día. ¿Cómo nosotros vamos a competir con estos terceros países en los cuales se nos quiere imponer, en este caso por parte de la presidenta von der Leyen? ¿Cómo nosotros vamos a competir con Mercosur cuando ellos, la carne de vacuno, en algún país de estos de Mercosur aún está produciendo carne de vacuno con hormonas de crecimiento? O como decía bien el presidente nacional nuestro, en tema de sojas, etcétera, que aún están produciendo con fitosanitarios como neonicotinoides, que aquí hace 30 años que están prohibidos. Es imposible. O sea, la norma básica para un acuerdo comercial bilateral, que aquí yo pienso que es la clave de todo, yo soy el primero y pienso que a Saja siempre lo hemos dicho, somos los primeros que queremos acuerdos comerciales para poder exportar, pero bilaterales, porque en el bilateral tú me das, yo pongo esto, esta coma. En un acuerdo libre comercio se saltan todas las normas y los límites máximos de residuos, el LMR famoso, no lo van a cumplir. O sea, aquí nosotros se nos exige cumplir estrictamente condiciones laborales, los LMRs de los fitosanitarios, todas las bajas sociales, todo, y en cambio ahora vamos a dejar aquí que esto sea la puerta de entrada para cualquier producto sin ninguna medida que sea garantizada. No puede ser. Juanjo, una última reflexión. Que cerramos. ¿Tiene solución esto? Bueno. Una última reflexión pequeñita. Solución. La solución es muy complicada. Lo que tenemos que ser es efectivos con las políticas que se apliquen. Entonces, nosotros, como hemos manifestado al principio, hemos tenido un problema de mano de obra. Y ese problema lo seguiremos teniendo. Vamos a hacer las cosas bien. Que los que tengan que regularizarse se regularicen para poder trabajar en el sector que sea. Pero que se haga de una forma bien y ordenada. Nosotros no hemos sido los culpables de los problemas de inmigración que han tenido este gobierno y el Ministerio de Interior, que no ha hecho nada, de asentamientos ilegales que decían que eran trabajadores que venían para el campo, como en Almería. No, oiga, en Almería venían, cruzaban y se quedaban en Almería, hacían asentamientos ilegales, pero eso no era culpa de los agricultores y ganaderos. Nosotros lo que teníamos es un problema de mano de obra. Entonces, es lo que teníamos que atajar y arreglar. Y, por supuesto, que haya una política. Hay que repasar y dar una vuelta entera a la política de empleo y de subsidio de este país.
Que lo que hemos dicho, no puede haber 2 millones y pico de parados y que estén engordando las cifras, cobrando subsidios y que haya trabajo y la gente no vaya a trabajar. O sea, estamos premiando a la gente que se queda en casa. Así no trabaja nadie. En familias en Andalucía, Extremadura, que están cobrando subsidios del anterior llamado AEPSA, que no solo lo cobran los españoles, sino ya los extranjeros también cobran el AEPSA. Una familia que hay 2 o 3 que lo cobran y es el niño el que hace las peonadas, pues esa gente no va a trabajar. En Navarra, una familia que está viviendo y que extranjeros que están allí viviendo y subvencionados y que están recibiendo ayudas de 2.000 euros en un pueblo, viven muy bien y no van a recoger los espárragos. Entonces, vamos a hacer efectivas las políticas de regularización, de subsidios y que la gente sepa que en el campo hay trabajo y que respetamos lo que se nos impone, porque no nos queda otra forma, impositivamente tanto en impuestos y en salarios, para que nuestros trabajadores tengan lo mejor y nos gustaría pagar más, pero también hace falta que las políticas del gobierno se comprometan para los que damos mano de obra, que somos los emperadores agrarios, y lo que has dicho tú, con las cosas de comer no se puede jugar. Como sigamos así... Eso lo dice nuestro presidente. Lo dice el presidente y tiene toda la razón. Así que... Con las cosas de comer no se juega. No se juega. No hablemos ya del gasto sanitario, sino de alimentario. Ya está. Eso es para otro debate. Eso es para otro debate que lo haremos. Pere, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que sea el primero de muchas participaciones en nuestro podcast de Apuntes Agrarios. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Juanjo y Ana, y a disponer. Juanjo, un placer, por fin. Muy bien. Es que yo le digo mucho que él, que es un experto en fiscalidad y en empleo, tenía que estar obligado. Muchas gracias. Gracias. Y ya te fichamos. Un placer. Muchas gracias. Y a ustedes ya saben, encantados de estar con ustedes, de resolverles dudas, de charlar un rato y que ustedes puedan disfrutar. Si les gustan, recuerden un me gusta y compartan. Hasta el próximo Apuntes Agrarios. Apuntes Agrarios. El podcast para la gente de campo.